Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Ahora vamos a trabajar la guía 7 para la semana 7 de la fase 3 de la materia de lenguaje y literatura para segundo año de bachillerato. Como siempre, vamos a revisar el cuadro de contenidos para verificar qué contenidos vamos a estudiar en esta ocasión. Retomamos la secuencia de las unidades, esta vez trabajando con la unidad número 5, denominada Literatura Latinoamericana, y dentro de esta literatura vamos a estudiar específicamente el realismo mágico. Los contenidos a estudiar en esta ocasión son el realismo mágico, dentro de ello el realismo mágico en la narrativa latinoamericana, su concepto y características. Además, vamos a tener la recepción de obras literarias como Pedro Páramo, Juan Rulfo y Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. También vamos a estudiar figuras literarias lógicas como el epifonema, el símil y la antítesis. ¿Qué se espera de usted al finalizar esta guía? Se espera que usted pueda responder las preguntas de comprensión lectora y que además pueda redactar un texto narrativo con las figuras literarias estudiadas. Determinado esto, podemos pasar a la primera actividad. En este caso, la actividad 1 le solicita que usted lea la siguiente información e identifique las ideas principales en el texto que se le presenta. Esta actividad es referida al realismo mágico en la narrativa latinoamericana, como ya decíamos, estableciendo su concepto y sus características. Vamos a pasar a analizar el texto. En el texto se nos deja ver que el realismo mágico es un término que fue usado por primera vez por el crítico alemán Franz Roth en 1925, pero este no lo usó para la literatura, lo usó para una corriente posterior al expresionismo desarrollada en la pintura. Es caracterizada igualmente por incorporar elementos de fantasía y de realidad en una pintura de fondo realista. Luego de que esto sucediera, el escritor venezolano Arturo Uslar Pietri utiliza el término realismo mágico para referirse a un tipo de narrativa hispanoamericana que, superando los procedimientos del realismo del siglo XIX, crea un nuevo realismo, en el que se considera al hombre y su entorno inmersos en un entorno de fantasía y de misterio. En este sentido, dicho movimiento literario presenta lo irreal o extraño como algo cotidiano y común, aspecto que vamos a ver más adelante en las características del realismo mágico. Se dice además que su objetivo no es despertar emociones, por el contrario, su objetivo es expresar emociones, siendo además y sobre todo una actitud frente a la realidad. Entre los novelistas más significativos de esta corriente, de la corriente literaria realismo mágico, figuran Alejo Carpentier, José Luis Borges, Juan Rulfo, quien fuera escritor de Pedro Páramo y El Llano en Llamas, Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, entre otros. Gabriel García Márquez, en este caso, es considerado el máximo representante del realismo mágico, título que le fue concedido por su obra Cien años de soledad. Por otra parte, el escritor cubano Alejo Carpentier introdujo la noción de mundo de lo real y lo maravilloso, una variante del mundo maravilloso en el que se considera un mundo literario donde el ser humano y su entorno cotidiano, es decir, la realidad, conviven con lo milagroso, lo místico y lo sobrenatural, sin que se produzca algún sentimiento de extrañeza. En este universo todo lo narrado es posible, aun cuando las leyes lógicas sean totalmente alteradas. Los relatos del inconsciente, los sueños y las alucinaciones son parte del universo narrativo presente en este mundo de ficción. Entre las características del realismo mágico podemos mencionar que hay una mezcla entre realidad y fantasía. Además, generalmente los personajes no muestran extrañeza ante los fenómenos sobrenaturales, pues estos son concebidos como parte de la realidad. Agregado a las características tenemos que el narrador no ofrece explicaciones sobre los eventos sobrenaturales que suceden, pues como ya decíamos, estos son vistos como parte de la realidad. Los escenarios en los que se desarrolla la acción suelen ser una metáfora de los pueblos americanos. A esto se agrega que la trama
o la historia suele producirse en entornos marginados. Y la última característica que se menciona respecto al realismo mágico es que este rompe la linealidad temporal del relato, es decir, que las acciones no suceden en orden cronológico. Pueden suceder en espacios de tiempo no ordenados. Además, y lo que faltó acá es mencionar que muchas veces en las obras de realismo mágico no se reconoce si el personaje está viviendo dentro de un sueño o está viviendo en la realidad que le circunda. Detallada esta información, vamos a analizar los cuadros informativos que nos presentan del lado izquierdo de la pantalla. En el primero se nos dice que en las obras de realismo mágico los hechos naturales son cosas comunes, como ya se mencionaba en las características. Lo anterior hace que las situaciones que se presentan tengan elementos sobrenaturales. En el siguiente cuadro se nos presentan algunos datos acerca de Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez, quien viviera de 1927 a 2014, fue un escritor colombiano que ganó el Premio Nobel de Literatura en 1982. Una de sus obras más reconocidas es la novela Cien años de soledad, considerada un referente del realismo mágico. Como dato importante, mencionarles que esta obra, Cien años de soledad, fue muy admirada y que incluso le llegaron a ofrecer a Gabriel García Márquez la oportunidad de convertirla en serie y transmitirla a través de Netflix, pero cuando él se encontraba aún con vida nunca aceptó. Más por ahí del 2018-2019 se mencionaba que los hijos de Gabriel García Márquez ya habían llegado a un acuerdo con Netflix y Cien años de soledad iba a ser producida como una serie de Netflix. Eso un dato adicional. Luego de que hayamos analizado la información, se le menciona que a partir de la información anterior, usted elabora en su cuaderno un cuadro sinóptico o un mapa de ideas sobre el concepto de realismo y sus características. En este punto, la propuesta va a ser un mapa conceptual, el cual vamos a analizar a continuación. Vemos aquí el realismo mágico. Vamos a definir el realismo mágico como una corriente literaria que surgiera en el siglo XX. Esta corriente literaria se caracterizaba por hacer una mezcla entre fantasía y realidad. Es un tipo de literatura que muestra la realidad un poco suavizada con esos tintes fantásticos. Luego tenemos que el proceso de adaptación del término se dio luego de que Franz Roh en 1925 aplicar el término a la pintura, una pintura que se caracterizaba por tener tinte fantástico sobre una base realista. Luego el término fue usado por Arturo Pietri en la literatura y esto hizo que se popularizara un poco más. Los principales representantes del realismo mágico son Alejo Carpentier, José Luis Borges, Juan Rulfo, Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, entre otros. Las obras más representativas de esta corriente son Pedro Páramo, que fuera escrita por Juan Rulfo, Llano en llamas, también escrita por Juan Rulfo, y Cien años de soledad, escrita por Gabriel García Márquez. Entre las características del realismo mágico que ya se mencionaba, está la mezcla de realidad y fantasía. Los personajes no demuestran extrañeza ante los fenómenos sobrenaturales. El narrador no ofrece explicaciones sobre eventos sobrenaturales. Los escenarios en los que se desarrollan las acciones suelen ser metáforas de pueblos americanos. La trama se desarrolla en entornos marginados y esta corriente además rompe la linealidad temporal del relato. Establecido esto, podemos regresar a nuestra guía para seguir trabajando las siguientes actividades. Se le dice que si usted tiene comunicación con su docente, resuelva las dudas que tenga sobre este movimiento literario o sobre la elaboración de organizadores gráficos. Detallado esto, podemos pasar a la actividad 2. En la actividad 2 se le pide leer el siguiente fragmento extraído del capítulo 3 de Cien años de soledad del escritor colombiano Gabriel García Márquez. Se le pide que preste atención a los ladrillos, ya que estos contienen información sobre las figuras literarias lógicas y sus ejemplos retomados del texto. Dicho esto, vamos a pasar a analizar el texto. Mencionarles algo muy importante, recalcar algo muy importante, que en este punto solo se nos
presenta un pequeño fragmento de toda la obra 100 años de soledad. Para comprender esto un poco mejor, es necesario que estudiemos la historia de forma general. Pero en este caso, y con la finalidad de no extenderme mucho con el video, yo les voy a compartir un link de un audiorelato que está en el canal referido a 100 años de soledad y su argumento. En este punto vamos a limitarnos entonces a analizar solamente el fragmento, porque usted puede ir a revisar ese video, ese audiorelato, para que entienda mejor la obra. Dicho esto, podemos pasar a analizar el fragmento que se nos presenta. En este fragmento se nos relata que una noche, por la época en que Rebeca se curó del vicio de comer tierra, fue llevada a dormir en el cuarto de los otros niños. La india que dormía con ellos despertó por casualidad y oyó un extraño ruido intermitente en el rincón. Se incorporó alarmada creyendo que había entrado un animal en el cuarto y entonces se llevó la sorpresa de ver a Rebeca en el mecedor, chupándose el dedo y con los ojos alumbrados como los de un gato en la oscuridad. Acá puntualizar que esta niña, Rebeca, había llegado a vivir con la familia Buendía. Ella primero tenía la costumbre de comer tierra, también tenía la costumbre de chuparse el dedo, y un día de tanto, como se menciona en este párrafo, la encuentra la cuidadora, la india que los cuidaba, según el fragmento, y la ve muy extraña, la ve con los ojos alumbrados como un gato en la oscuridad y chupándose el dedo en el mecedor a mitad de la noche. Esto hizo que la india se sintiera pasmada de terror, atribulada por la fatalidad de su destino. La india se llamaba Visitación y de ella se dice que Visitación reconoció en esos ojos los síntomas de la enfermedad cuya amenaza los había obligado a ella y a su hermano a desterrarse para siempre de un reino milenario en el cual ellos eran príncipes. Esta peste que los había desterrado era la peste del insomnio. Cataure, el hermano de Visitación, el indio, se fue rápidamente, escapó, no amaneció en la casa y su hermana se quedó, Visitación se quedó, porque su corazón fatalista le indicaba que la dolencia letal había de perseguirles a todos lados, aunque huyeran hasta el último rincón de la tierra. Nadie entendió la alarma de Visitación. No entendían por qué estaba tan asustada. A la alarma que ella produjo, a la advertencia que ella quiso hacer, Arcadio le respondió con lo siguiente: si no volvemos a dormir, mejor, decía Arcadio Buendía, de buen humor. Así nos rendirá más la vida. Pero la india le explicó que lo más temible de la enfermedad del insomnio no era la imposibilidad de dormir, pues el cuerpo no sentía cansancio alguno, sino su despiadada evolución hacia una manifestación más crítica. Esto era el olvido. Quería decir que cuando el enfermo se acostumbraba a su estado de vigilancia, empezaban a borrarse de su memoria los recuerdos de la infancia. Luego se le olvidaba incluso el nombre y la noción de las cosas. Y por último, la identidad de las personas y aún la conciencia de su propio ser, hasta hundirse en una especie de idiotez sin pasado. José Arcadio Buendía, muerto de risa, consideró que se trataba de una de las tantas dolencias inventadas por las supersticiones de los indios. Pero Úrsula, por si acaso, tomó la precaución de separar a Rebeca de los otros niños. Al cabo de varias semanas, cuando el terror de Visitación parecía aplacado, de repente José Arcadio Buendía se encontró una noche dando vueltas en la cama sin poder dormir. Úrsula, que también había despertado, le preguntó qué le pasaba y él le contestó: estoy pensando otra vez en Prudencio Aguilar. No durmieron un minuto, pero al día siguiente se sentían tan descansados que se olvidaron de la mala noche. Aureliano comentó asombrado a la hora del almuerzo que se sentía muy bien a pesar de que había pasado toda la noche en el laboratorio adorando a un prendedor que pensaba regalarle a Úrsula el día de su cumpleaños. No se alarmaron hasta el tercer día, cuando a la hora de acostarse se sintieron sin sueño y cayeron en la cuenta de que llevaban ya más de 50 horas sin dormir. Los niños también están despiertos, dijo la india, con su convicción fatalista. Una vez que entre en la casa, nadie escapa a la peste. Habían contraído, en efecto, la enfermedad del insomnio. Úrsula, que había aprendido de su madre el valor medicinal de las plantas, preparó
e hizo beber a todos un brebaje de acónito, pero no consiguieron dormir, sino que estuvieron todo el día soñando despiertos. En este estado de alucinada lucidez, no solo veían las imágenes de sus propios sueños, sino que los unos veían las imágenes soñadas por los otros. Era como si la casa se hubiera llenado de visitantes. Al principio nadie se alarmó. Al contrario, se alegraron de no dormir porque en ese entonces había tanto que hacer en Macondo. Macondo era el pueblo en el que ellos residían, que el tiempo apenas alcanzaba. Trabajaron tanto que pronto no tuvieron nada más que hacer y se encontraron a las 3 de la madrugada con los brazos cruzados, contando el número de notas que tenía el vals de los relojes. Querían dormir no por cansancio, sino por nostalgia de los sueños. Recurrieron a toda clase de métodos agotadores. Se reunían a conversar sin tregua, a repetirse durante horas y horas los mismos chistes. Cuando José Arcadio Buendía se dio cuenta de que la peste había invadido el pueblo, reunió a los jefes de familia para explicarles lo que había sucedido y lo que sabía de la enfermedad del insomnio, y se acordaron así medidas para impedir así que el flagelo se propagara a otras poblaciones. Todos los foráneos, todas las personas ajenas a Macondo, que por aquel tiempo recorrían las calles, tenían que hacer sonar su campanita para que los enfermos supieran que estaba sano. No se le permitía ni comer ni beber nada durante su estancia en el pueblo, pues no había duda de que la enfermedad solo se transmitía por la boca y todas las cosas de comer y de beber estaban contaminadas de insomnio. En esta forma se mantuvo la peste circunscrita al perímetro de la población y fue tan eficaz la cuarentena que llegó el día en que la situación de emergencia se tuvo por cosa natural y se organizó la vida de tal modo que el trabajo recobró su ritmo y nadie volvió a preocuparse por la inútil costumbre de dormir. Aureliano pocos días después descubrió que tenía dificultades para recordar casi todas las cosas del laboratorio, entonces las marcó con el nombre respectivo, de modo que le bastaba con leer la inscripción para poder identificarlas. En resumen, lo que se presenta acá es el punto desde el momento en que Rebeca contrae la enfermedad del insomnio, que lo vemos en la parte superior del texto. Luego, cuando Visitación y su hermano se alarman, el hermano de Visitación se va, ella se queda, informa a los Buendía de lo que está pasando, del peligro de la enfermedad, les advierte de que lo más peligroso no es solo no dormir, sino que van a comenzar a perder sus recuerdos, mas esto no le toman importancia a lo que ella dice. Una vez se dan cuenta, comienzan ciertas acciones para ponerse en cuarentena y no contaminar a los pueblos aledaños a Macondo. Se dice que la cuarentena es muy efectiva. De pronto esto se convierte en algo natural, como parte de la vida, comienzan a vivir con esto sin ningún sobresalto, pero comienzan también a perder su recuerdo, como se deja entrevisto en el último párrafo. Como ya mencionaba, esto es solo un fragmento de la obra 100 años de soledad. En la descripción del video le voy a dejar el link del audio relato de la obra completa para que puedan comprenderla de mejor forma. Vamos a analizar los cuadros informativos donde se nos presentan las figuras literarias que vamos a estudiar posteriormente al elaborar el texto que se nos pide en las últimas actividades. Tenemos primero el símil. Símil consiste en establecer una relación de semejanza o comparación entre dos elementos o imágenes que son muy diferentes pero que guardan una característica común. Acá se describe que esa similitud, esa comparación se hace entre dos imágenes, ideas, sentimientos, cosas, entre otras. Tenemos por acá el ejemplo. Vio a Rebeca en el mecedor, chupándose el dedo y con los ojos alumbrados como los de un gato en la oscuridad. Acá se está comparando a dos seres totalmente diferentes, a una niña, a Rebeca, con un gato. Se les está comparando siendo totalmente diferentes porque en este punto están guardando una característica común. Esa característica común es que los ojos se están alumbrando en la oscuridad. Vamos a revisar la siguiente figura literaria. En este caso es la antítesis. La antítesis consiste en contraponer una frase o una palabra
a otra de significado contrario o opuesto sin implicar contradicción. Esto lo vemos acá. No durmieron un minuto, pero al día siguiente se sentían tan descansados que olvidaron la mala noche. Hay dos términos contrapuestos acá, día y noche, que a pesar de encontrarse en la misma expresión y ser contradictorios, no implican una contradicción realmente. Finalmente tenemos el oxímoron. El oxímoron es una figura literaria lógica que consiste en poner en contacto dentro de una misma estructura sintáctica palabras que se contradicen, pero que en el contexto en que se encuentran se proyectan hacia un significado que las armoniza. Y tenemos el ejemplo. Estuvieron todo el día soñando despiertos. Las palabras que se contradicen en este punto es soñando y despiertos, ya que es supuesto que no se puede soñar si se está despierto, únicamente si se está dormido. Pero acá está tomado de una forma diferente, ya que se adecua al contexto en el cual ellos estaban padeciendo una enfermedad, la enfermedad del insomnio, y estaban de este modo, ya que no podían dormir, soñando despiertos. Establecido esto, podemos pasar a la siguiente actividad, en la cual se le solicita que después de hacer la lectura conteste las siguientes preguntas. La primera pregunta es: ¿en qué momento José Arcadio Buendía se dio cuenta de que tenía la enfermedad? Explica. Eso lo encontramos acá en el texto, por acá. En este punto, José Arcadio y Úrsula comienzan a padecer la enfermedad, comienzan a sentir los síntomas, pues no duermen ni un minuto por toda una noche. Luego también Aureliano comenta que no pudo dormir, que se quedó trabajando, pero a pesar de esto no se alarmaron hasta el tercer día, cuando se dieron cuenta que no sentían sueño y reconocieron que llevaban 50 horas sin dormir. Acá ellos se dan cuenta de que han contraído la enfermedad. Más bien, en este punto es que son conscientes de que la han contraído. Luego, después de que ya se han dado cuenta de que contrayeron la enfermedad, se disponen a tomar algunas acciones, como por ejemplo, José Arcadio reúne al pueblo después de darse cuenta de que tiene la peste, para tomar algunas medidas en bien de la comunidad y en bien de los pueblos cercanos. Luego, en el punto 2, se le cuestiona acerca de cuál es la actitud de los personajes frente a la peste y cómo se enfrentan a ella. Bueno, cada personaje reacciona de forma diferente. Primero tenemos que Rebeca, al contraer la enfermedad, fue encontrada en un sillón meciéndose con los ojos proyectando luz, alumbrando como los de un gato. Se da cuenta Visitación y su hermano. El hermano de Visitación huye, Visitación se queda para advertir. Luego, el día en que comienzan a sentir los síntomas, José Arcadio y Úrsula no durmieron toda una noche, pero no se alarmaron, hasta que se dieron cuenta que llevaban más de 50 horas sin dormir al tercer día. Por su parte, Úrsula lo que hace es preparar un brebaje de hierbas para intentar contrarrestar la enfermedad. Se lo hace beber a todos. Por su parte, Arcadio lo que hace es reunir al pueblo, a las personas del pueblo, para tomar medidas, para aplicar una cuarentena. Y en el caso de Aureliano, cuando ya siente que los síntomas han progresado bastante y ya no se acuerda de las cosas, lo que hace es rotular sus herramientas para poder identificarlas. Esa es la reacción de cada uno de los personajes del fragmento que se nos presenta. En el punto 3 se le cuestiona acerca de cuál es la intención comunicativa de José Arcadio Buendía al mencionar las siguientes palabras: si no volvemos a dormir, mejor, así nos rendirá más la vida. Con esto, José Arcadio Buendía hace ver que la enfermedad no le parece algo importante, que no le parece trágico no dormir, que por el contrario lo toma bien, ya que se menciona en el fragmento también que él pensó en algún momento que esta alarma de Visitación por esta enfermedad no era más que una creencia indígena. En el punto 4 se le cuestiona acerca de cómo se manifiesta la mezcla de realidad y fantasía en el fragmento. Pues vemos a una familia común, aparentemente común, papá, mamá, niños, nietos, empleados, conviviendo en un pueblo en el cual se desarrollan algunas situaciones que se salen un poquito del contexto real, como son, por ejemplo,
esta costumbre de Rebeca de comer tierra, que era presentado como algo misterioso. Luego la enfermedad que aparece, esa enfermedad del insomnio, esa enfermedad que se describe como un padecimiento en el cual los enfermos no pueden dormir y que jamás podrán dormir, y a medida de que el tiempo pase irán perdiendo sus recuerdos. Se dice también otro aspecto fantástico que se relata es ese momento en que Úrsula les da el brebaje a todos y no pueden dormir, pero comienzan a soñar despiertos, y se manifiesta el relato que se hace de esa situación como que todos estaban soñando, podían ver sus propios sueños a manera de alucinación, y no veían únicamente sus sueños, también veían los sueños de los otros. Se dice incluso que es como que el lugar se llenó de visitantes. Esos serían algunos aspectos mágicos más relevantes narrados en el fragmento. Usted puede encontrar otros. Finalmente, en el punto 5 se le cuestiona acerca de cuál es su valoración frente al mensaje del texto. Con respecto a la valoración personal sobre el texto, el mensaje que éste transmite, podemos decir que es un relato bastante bonito, bastante complejo, en el cual, como ya sabemos, se muestra una mezcla entre la fantasía y la realidad. Una familia normal enfrentándose a situaciones fuera de lo común, que a su modo buscan salir bien de todas esas situaciones que se les presentan, y a pesar de que son complicadas, se encuentran soluciones para dar respuesta a estas situaciones que se les presentan. Y de su manera podemos decir que se reflejan como una familia que vive aparentemente en paz. Me parece muy bueno el texto, todo lo que en él sucede. Quizás cambiaría la parte en la que Arcadio reacciona de una manera bien relajada cuando le comentan respecto a la peste, respecto a la enfermedad del insomnio. Creo que debería de haber tomado acciones desde el principio, cuando se le fue advertido, y eso sería lo único que cambiaría. Respondidas las preguntas, podemos pasar a la actividad 4. En la actividad 4 se le solicita que recuerde los aprendizajes que adquirió de la guía de autoaprendizaje de la semana 4, que trataba sobre la literatura del realismo, y que de esta manera, apoyándose en esa información, pueda elaborar un cuadro comparativo en el cual, mediante un punteo de ideas, establezca las diferencias y similitudes entre el realismo original del siglo XIX y esta subtendencia, el realismo mágico. Para esto tenemos la propuesta a continuación. Esta sería la propuesta del cuadro comparativo que se le solicita. Vemos acá que tenemos 6 puntos comparativos, entre los cuales podemos ver que en el realismo del siglo XIX se refleja puramente la realidad, lo más cercana posible a lo acontecido en la vida. Por su lado, el realismo mágico mezcla la realidad con la fantasía. En el caso del realismo del siglo XIX, refleja una preocupación por los problemas sociales. Por su parte, el realismo mágico es una mezcla de realidad con ficción, muchas veces mostrando una realidad enajenada o ajena. En el caso del realismo del siglo XX se sigue una línea cronológica, es decir, los hechos se relatan en orden de tiempo. Por el contrario, en el realismo mágico se da un irrespeto a la secuencia cronológica, es decir, no se respeta el tiempo en el que sucedieron los hechos. Se relatan muchas veces de forma desordenada. Si en el realismo del siglo XIX hay variedad de personajes, en el realismo mágico no. Muchas veces los nombres de los personajes se repiten, hay poca variedad de personajes, a tal punto que no podemos identificar cuál es cuál, ya que cambia el personaje pero no cambia su nombre, como por ejemplo en 100 años de soledad, en la cual los nombres de los patriarcas, José Arcadio, Úrsula y también Aureliano, se repiten para las siguientes generaciones. El realismo del siglo XIX usa lenguaje coloquial, del mismo modo usa lenguaje coloquial el realismo mágico. En el realismo del siglo XIX los entornos son humildes, personas comunes, muchas veces sectores marginados, al igual que en el realismo mágico.
Detallado esto, podemos pasar a la actividad 5. En la actividad 5 se le pide que revise las definiciones y ejemplos de figuras literarias, tomando como modelo el fragmento de 100 años de soledad, y que redacte un texto narrativo breve que cumpla con la estructura básica de inicio, desarrollo y desenlace, en el que se haga uso de las figuras literarias que se han estudiado en esta guía. Recordemos que las figuras literarias estudiadas son símil, que ya lo habíamos analizado, antítesis y oxímoron, que también ya los habíamos analizado. Establecido esto, detallado lo que se nos requiere en la actividad 5, vamos a revisar la propuesta. Tenemos por acá el texto que se nos solicita. El texto se titula Un mundo mágico. Se dice que hace mucho tiempo, en un lugar muy lejano, vivía una familia muy unida y muy amorosa. Todos los días se levantaban muy temprano a trabajar en la granja familiar. Cada miembro de la familia tenía una actividad asignada, incluso el perro. Era un lugar mágico. Allí el sol resplandecía con los colores del arco iris. El calor no era sofocante. Los campos se cultivaban por la mañana y se cosechaban al atardecer. La vida en este lugar era maravillosa. Los niños jugaban cada tarde en la gran cascada, que era como un gigante tobogán en el que se divertían sin parar. Todo era como un sueño, una fantasía real. Primero vamos a determinar que el texto narrativo tiene aspectos mágicos en el punto que se menciona que incluso el perro ayudaba a desarrollar las labores domésticas. También se menciona que el sol resplandecía con los colores del arco iris, que el calor no era sofocante y que al cultivar los campos, estos se cultivaban por la mañana y ya por la tarde tenían fruto. Determinado esto, nos falta verificar las figuras literarias aplicadas. Recordemos que vamos a aplicar símil, antítesis y oxímoron. Primero, el símil. En esta expresión donde se nos detalla que la gran cascada era como un gigante tobogán, se está haciendo uso del símil. Se está haciendo una comparación entre una cascada y un tobogán, cosas que son elementos que son muy diferentes, pero tienen una característica común en la que se parecen. Esta es su forma alta, curva, pronunciada. Se está haciendo esa comparación a través de la palabra como, lo que hace que esta comparación sea de algún modo indirecta. Luego, para el ejemplo de antítesis, tenemos la siguiente expresión. Los campos se cultivaban por la mañana y se cosechaban al atardecer. ¿Dónde está la antítesis? Recordemos que la antítesis usa expresiones contrapuestas que no implican una contradicción en sí. ¿Dónde se da esta expresión contrapuesta? Se cultivaban por la mañana y se cosechaban por la tarde. Estos periodos contrarios del día o contrapuestos del día hacen que acá se haya aplicado la antítesis. Luego, en el oxímoron son dos palabras que se muestran en una misma expresión, pero de forma contrapuesta. Su significado es contrapuesto. Ese ejemplo lo tenemos acá, donde se nos indica que todo era como un sueño, una fantasía real. En este punto se está haciendo uso del oxímoron, ya que tenemos la contraposición de la palabra fantasía a la palabra real. Detallado esto, podemos volver a nuestra guía. Realizada la actividad 5, podemos pasar a la autoevaluación. En la autoevaluación se le indica que elabore en su cuaderno el siguiente cuadro y marque con una X según su nivel de desempeño al responder la guía. Se nos presenta el cuadro. El primer criterio de evaluar es si comprendió el concepto y características del realismo mágico, marque logrado. Si no, marcará en proceso. Luego, si logró responder las 5 preguntas de comprensión lectora, marcará logrado, de lo contrario, en proceso. Si logró comprender las definiciones y ejemplos de las figuras literarias, marque logrado, de lo contrario, en proceso. Si logró redactar un texto narrativo atendiendo a su estructura y al uso de las figuras literarias lógicas estudiadas, si lo logró, va a marcar logrado, de lo contrario, en proceso. Recuerde que si las respuestas fueron en proceso, debe revisar las actividades que ha resuelto para poder llegar al nivel de logrado.
Realizada la autoevaluación, solo recordarles que en la descripción del video les voy a dejar el link del audiorelato de la obra de 100 años de soledad para que puedan analizarlo de una mejor manera. Concluimos así entonces la guía 7 para la semana 7 de la fase 3 de la materia de lenguaje y literatura para segundo año de bachillerato.